Antes de empezar a ver de una forma sistemática el cálculo de los controladores utilizando las técnicas más usuales, como son las técnicas de Cheeger-Nichols y más recientemente las técnicas Amigo, vamos a empezar por calcular el controlador en un sistema muy sencillo, un sistema de primer orden, en el cual no se pueden aplicar ninguna de las técnicas que vamos a ver posteriormente. Aquí tenemos la estructura de control de un sistema de primer orden. Un sistema de primer orden cuya función de transferencia es la aquí representada, es decir, su ganancia y su tiempo de proceso. Es un sistema muy sencillo que tiene un único polo. Por lo tanto, para controlarlo no va a ser necesario utilizar un PID, porque la parte derivativa es solamente cuando hay problemas de que el sistema tiene demasiados polos, demasiada inercia, demasiada sobreoscilación. Es para mejorar la dinámica. En este caso vamos a limitarnos a controlarlo con un controlador PI. Esta es la función de transferencia del controlador PI, que es una parte proporcional, y aquí hemos operado dentro de tal forma que nos queda arriba T sub I por S más 1 y abajo T sub I por S. Es un sistema tan sencillo en el cual además nosotros conocemos el modelo del sistema y por supuesto la función de transferencia de nuestro controlador, que podemos calcular cómo va a ser el comportamiento de nuestro sistema cuando cerremos el bucle de control. El comportamiento será por supuesto la función de transferencia tanto del controlador como del proceso multiplicadas y abajo 1 más el producto de las funciones de transferencia que hemos mencionado. Operando un poquito aquí con estas fracciones, tenemos que esto de aquí es la función de transferencia de nuestro sistema de primer orden controlado en bucle cerrado mediante un controlador PI. Vamos a analizar un poquito esta función de transferencia. Arriba tenemos un 0 que dependerá del valor T sub I que hemos metido en nuestro controlador. Y abajo tendremos un sistema de segundo orden como aquí vemos. Claro, teníamos un sistema de primer orden al cual añadimos otro sistema de primer orden que es el controlador, nos queda un sistema de segundo orden con dos condiciones iniciales. Si esto lo realimentamos, no estamos añadiendo ningún orden adicional, por lo tanto el sistema, una vez que lo hayamos realimentado, seguirá siendo un sistema de segundo orden. Un sistema de segundo orden que tendrá sus polos en las raíces de este denominador de aquí. Unas raíces que evidentemente van a depender de los valores de K sub C y de T sub I de nuestro controlador. Es un sistema, como hemos dicho, de segundo orden, con dos polos y un cero. Ahora bien, como nosotros podemos elegir libremente los valores de K sub C y de T sub I a los que nosotros queramos, estamos observando en esta expresión que hay un valor de T sub I muy interesante para nosotros para que se simplifique el funcionamiento del sistema. Si nosotros el T sub I que ponemos en nuestro controlador es justo el valor del tiempo del proceso del sistema, resulta que el 0 que tiene este sistema en cadena cerrada se anula con este término de aquí y con este término de aquí, de tal forma que el sistema pasa de ser un sistema de segundo orden a ser un sistema de primer orden y además sin cero adicional. Luego, a nosotros una buena elección del valor de T sub I del controlador va a ser justo el valor del tiempo de proceso del sistema. Es decir, T sub I hacemos valer justo T sub P. Cuando hacemos esto, la función de transferencia del sistema en cadena cerrada nos queda tan sencilla como esta. Nos queda que es un sistema, como hemos dicho, de primer orden. Un sistema que tiene una ganancia y un tiempo característico en cadena cerrada. ¿Cuál será la ganancia de este sistema de primer orden que representa el funcionamiento del sistema en cadena cerrada? Bueno, primero comprobamos que el sistema es estable, puesto que el polo es real y tiene parte real estrictamente negativa, y después para calcular la ganancia del sistema en cadena cerrada hacemos el límite cuando se tiende hacia 0, es decir, que la ganancia vale 1. Es decir, que la salida sigue exactamente a la entrada. Bueno, esto ya lo sabíamos, puesto que hemos puesto un integrador en el controlador y ya sabemos que si ponemos un integrador y el sistema es estable, entonces la ganancia del sistema en cadena cerrada va a ser 1, es decir, la salida va a seguir a la referencia de la salida. Bueno, pues con este controlador hemos conseguido que el sistema en cadena cerrada sea estable y que el error energéticamente sea nulo. Ahora bien, ¿cómo es la dinámica del sistema en cadena cerrada? Pues la dinámica del sistema en cadena cerrada es un sistema de primer orden, cuyo tiempo característico en cadena cerrada podemos calcular fácilmente simplemente dividiendo por K sub C, K sub P. Es decir, que el tiempo característico del sistema en cadena cerrada será el tiempo característico del sistema en cadena abierta partido por K sub C por K sub P. Es decir, ahora tenemos un único parámetro del controlador que podemos fijar libremente, es decir, la K sub C. La K sub C la podemos hacer todo lo grande o todo lo pequeño que nosotros queramos. ¿Cuánto nos interesa que valga K sub C? Pues evidentemente vemos que cuanto mayor es el valor de K sub C, menor es el tiempo característico del sistema en cadena cerrada y por lo tanto el sistema será más rápido y la salida del sistema seguirá mucho antes a la referencia de la salida. Es decir, a nosotros nos interesa que K sub C sea lo más grande posible para que el tiempo característico de cadena cerrada, el T sub C sub L, closed loop, sea lo más pequeño posible.
La única limitación que tenemos es una limitación física, que es que si K sub C es muy grande, significa que tenemos que darle a la entrada del sistema un valor muy elevado para pequeños valores de las señales de error. Es decir, que el flujo de entrada al sistema tiene que ser muy grande, y eso vendrá limitado por el tamaño de las tuberías, o que la tensión al sistema tiene que ser muy grande, y eso vendrá limitado por la tensión que pueda aguantar el sistema. Es decir, que la entrada al sistema evidentemente en la práctica está saturada. No puede ir más allá de unos determinados valores, y para que vaya más allá de esos valores tendremos que diseñar unas tuberías más grandes, diseñar unos sistemas que aguanten más entrada. Es decir, que nosotros nos preguntamos cuál es el valor de K sub C máximo que nosotros podríamos poner. Pues el valor de K sub C máximo que nosotros podríamos poner lo despejamos de esta ecuación de aquí. Despejando K sub C nos queda que K sub C valdrá 1 partido por K sub P. Evidentemente, cuanto mayor sea la ganancia del sistema, menor será la ganancia que nosotros le vamos a poner a nuestro controlador, por supuesto, y al revés, ¿no? Puesto que la K sub C del sistema y la K sub P van multiplicadas una a continuación de otra. Si una es grande, la otra tiene que ser pequeña y viceversa. Por otro lado, la K sub C será proporcional a este cociente entre el tiempo característico en cadena abierta y el tiempo característico deseado que queremos tener en cadena cerrada. Es decir, si en cadena cerrada queremos tener aproximadamente el mismo tiempo de respuesta que teníamos en cadena abierta, es decir, esta relación es 1, pues entonces la K sub C será 1 partido por K sub P. Si queremos que el sistema en cadena cerrada sea el doble de rápido de lo que ya lo era antes en cadena abierta, pues el tiempo característico en cadena cerrada será la mitad del tiempo característico en cadena abierta, será T sub P partido por 2. Es decir, la K sub C será 2 veces 1 partido por K sub P, etcétera. Cuanto más pequeño queramos que sea el tiempo característico en cadena cerrada, evidentemente mayor será el valor de K sub C que tendremos que usar. A nosotros nos podría interesar que el tiempo característico en cadena cerrada fuera muy pequeño, lo cual daría lugar a un valor de K sub C muy grande. Entonces aquí está la relación que tiene que cumplir entre el valor máximo que podemos poner a K sub C para un tiempo característico del sistema en cadena cerrada suficientemente pequeño que queramos tener en la práctica. Con esto ya tenemos las dos expresiones que nos permiten calcular los dos parámetros de nuestro controlador proporcional e integral. Es decir, en el caso de que estemos controlando un sistema de primer orden, la T sub I la vamos a hacer igual a la T sub P y la K sub C la vamos a calcular con esta fórmula de tal forma que va a depender del tiempo característico que queramos tener en el sistema en cadena cerrada. Cuanto mayor sea K sub C, menor tiempo característico vamos a tener en cadena cerrada, o lo que es lo mismo, cuanto menor tiempo característico queramos tener en cadena cerrada, mayor K sub C vamos a tener en este sistema. Fijemos en esta fórmula que nos va a servir de referencia en fórmulas posteriores. Y con esto hemos terminado de calcular unos controladores para sistemas de primer orden. En la siguiente sección calcularemos los controladores para sistemas de orden superior mediante unas tablas muy conocidas que son las tablas de Cheeger-Nichols, que nos permiten calcular los valores de P, de I y de D para muchos de los sistemas que nosotros trabajamos en la industria.